Bueno, la mayoría ya sabe que el motor de decisiones es un motor de evaluación de riesgo y también se pueden crear diferentes reglas para poder evaluar a un cliente. Bien, como estamos viendo aquí en la pantalla, esta parte del test Enian es la parte de la evaluación del motor, donde voy a realizar una prueba para que podamos ver exactamente cómo hace la evaluación. Pero antes de eso les voy a indicar lo que está configurado. Aquí, como vemos en el menú, hay una parte que se llama Ristier, que esta es la parte en que se hace el árbol de decisiones. En donde se pueden agregar las variables de tanto de Bureau, variables creadas en el Data Entry, que ahí les voy a mencionar donde se crean las variables. Variables creadas en otros módulos como variables Workshop, Writing, otras variables como ejecutor de script. Y se pueden configurar en la parte de acá al lado, donde están las variables y se va eligiendo las variables de origen, de donde va a salir la variable y las variables a seleccionar. Le doy un ejemplo, Sinacoffee, y ahí van a salir todas las variables que son de Sinacoffee. Y aquí se van creando las variables. Por ejemplo, en este ejemplo de árbol decisional, está diciendo que el monto de morosidad sea igual o igual a 0, va a ir por el lado verde, que es se puede decir, el verdadero. Y si no es igual a 0, va al lado falso, en donde se le asigna una clasificación. Esta clasificación es como indicarle, dependiendo de la empresa que esté configurando esto, por ejemplo, está de la A a la J, donde la A puede ser para ellos aprobado, y la J rechazado. Ahí todos ven, dependiendo de la empresa que esté configurando esto. Y ahí se va haciendo un árbol decisional, hasta llegar como a la última variable, que es donde se le tiene que asignar una clasificación para ver si fue aprobado o rechazado. Esto se va encargando, cada vez que se van creando. Se van creando acá abajo, en donde tenemos las opciones de editarlo, duplicarlo. Y aquí se puede probar y deshabilitarlo. En este caso, este árbol decisional está activo. Entonces aquí solamente está en modo lectura. Si nosotros desactivamos este árbol, ya cambia a modo, bueno, no sale nada porque no está activo. Aquí solamente va a mostrar el que está activo. Entonces lo que tenemos que hacer para poder editarlo, yéndonos acá. Y ahí podemos recién editarlo, y aquí cambia a modo de edición. Aquí se pueden agregar más nodos, eliminar nodos. Editar la variable de aquí. Si nosotros le damos doble clic aquí, se puede editar la variable. Y eso sería como más que nada en el modo del motor. Aquí se pueden crear varios árboles y dejar solamente uno activo. Vamos a dejar activo este para que caiga en nuestra evaluación, que vamos a ver después. Y este árbol está considerado para solamente personas naturales. Para personas jurídicas, al momento de seleccionarlo, cambia de sección y ya aquí no hay ningún árbol. Entonces se tiene que crear sí o sí para una persona jurídica si la empresa evalúa tanto a personas naturales como jurídicas. Después de eso tenemos las variables Workshop, que son variables que uno puede crear para poder realizar cálculos. Doy un ejemplo a las que ya están creadas. Por ejemplo, acá tenemos la renta promedio. Nosotros en el Data Entry se creó unas variables, que de ahí las voy a mostrar, que son 3. Que es la renta del antepenúltimo, penúltimo y último mes. Entonces, lo que hicimos en esta parte. Cuando le dan en editar, siempre le van a mostrar aquí en dónde se están ocupando estas variables. Entonces, lo ideal es que no se pueda editar esta variable, porque se está ocupando acá. En este caso, no debería eliminarse. Entonces, acá nosotros tomamos las variables de la renta del antepenúltimo mes, las sumamos con las 3 variables, que son de renta. Y las dividimos en 3 para poder calcular el promedio. Nosotros le asignamos un nombre de renta promedio, para que después esta pueda salir en el Ristier, en el script. En otra parte donde se puedan reutilizar estas variables. Entonces, aquí cuando las creamos, se crea en esta sección, que es lo mismo que el Ristier. Se toma una variable que desde aquí, se asigna y se le va dando a agregar. Y en el momento de agregar, vamos a crear una nueva para que, por ejemplo, yo quiero poner el costo de producción y la agrego. Y se agrega automáticamente ahí. Si yo quiero dar algún operador, si quiero que esto sea entre paréntesis, entonces, ahí va haciendo cálculos, y solamente aquí van a salir datos numéricos. Porque es de cálculos. Aquí también tenemos la opción de probar la variable. Por ejemplo, vamos a agregar un root que ya esté ingresado y que ya se evaluó anteriormente. Aquí elegimos la variable que queremos probar.
Y esto no se puede activar, a no ser que sea probada por lo menos una vez. La examinamos. Y aquí va a sacar de la última información que se obtuvo en la evaluación. Y aquí se tiene que sí o sí apretar esta calculadora, porque si no, no es probada. Y calculada. Al apretarla, se calcula. Y a su vez, como nosotros seleccionamos esta se actualiza, y dice que se fue aprobada 2 veces. Por lo menos, para activarlo, solamente se necesita probar una vez. Eso se hace con la variable workshop. El rating es para poder obtener una clasificación. Vamos a editar esta que ya la tenemos creada. Entonces, se le va asignando como puntajes a las condiciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una que se llama renta promedio. Entonces, aquí van las condiciones que se le asignan para poder obtener los puntos. Y estos puntos, cuando se van calculando, se va viendo el intervalo de estas partes de acá. Por ejemplo, si en la primera dio 999, entonces se va al intervalo eternamente, y esto debería ser a más. Y esto se puede editar, según lo que indique el cliente. Esto se va asignando cómo se va a llamar, cuál es la descripción y el rango. Se pueden utilizar variables de, por ejemplo, si agregamos una regla aquí se va a asignar lo mismo que en el Ristier y en la variable workshop. Se van a visualizar las variables que hay tanto en fuentes externas o dentro de las mismas variables que se hayan creado dentro del sistema. Después tenemos el warning, en donde el warning lo único que hace es dar un aviso cuando se hace una evaluación. El aviso sale acá, para que lo vean. El momento que sale la evaluación. Esto sale acá al lado. Si es que cumple la condición, que uno lo agregue. Por ejemplo, en renta promedio, dice que si la renta promedio es mayor o igual a 100 millones, va a salir este warning. En cambio, si el resultado operativo es menor o igual a 0, va a salir este warning que se asignó, que es rojo. Entonces ahí se va determinando según los colores. Se va viendo. Entonces, aquí se puede. También lo mismo que en todos los otros módulos, asignar de fuentes externas o de las mismas variables que ya tienen configurada. Por ejemplo, para el workshop, o el script. En el Ristier, un ejemplo del raster, si sale la clasificación A, que arroje verde. Y que diga que está aprobado. Y eso es solamente visual de la parte de acá. Aquí, estoy mostrando solamente las que están configuradas en este momento. Después les voy a mostrar las demás. Acá tenemos el Data Entry Editor, en donde aquí se hace la configuración de qué es lo que necesito que se ingrese al momento de evaluar. Por ejemplo, acá se configuraron estas variables. ¿Qué es monto? Plazo, cuota, edad, costo de producción del último mes y las 3 últimas rentas. Entonces, esto se va configurando aquí. Uno puede hacer uno que sea un cele. Voy a darle un ejemplo. Que en esta parte se pueden editar y aquí se pueden poner todas las opciones que necesita. O eliminar y seguir agregando opciones. Aquí se le da el nombre de la variable. Este es muy importante, este nombre de la variable. Porque esta se va guardando en base de datos. Y que cuando se selecciona esta variable, va a ser configurada en un lado, se va a buscar este nombre. Entonces, por eso es muy importante, cuando se crea, no cambiarlo. ¿Y qué tipo de variable es, si es numérica o texto? Esta es la sección. Acá se pueden crear secciones. Están acá, en esta parte. Entonces, se crean secciones. Para poder como dividir el data entry. Un ejemplo, esta sección se llama información de cliente. Si nosotros agregamos otra, y queremos que aparezca acá abajo, se va a agregar, que diga información de renta. Y acá, cuando nosotros creemos las variables. Y aquí le pongamos la selección. Si seleccionamos el de información de renta, no va a salir en la parte de información de cliente. Va a salir en la parte de abajo. Esta parte se crea, tanto para el natural como el jurídico. No hay como una diferenciación. Y también el campo de texto, que también cuando se crean, salen las opciones, el nombre que se le va a dar en la vista, el nombre de la variable que ya les comenté, el número, si es texto o número, el icono que quieren que vaya. En este caso, por ejemplo, el monto tiene signo peso. Si un cape, si en el momento que teclea el texto, tiene que ser siempre solo número o decimal. Al igual que un cape press. El icono, ese ya lo comenté. Y eso sería como la vista del editor de Data Entry. La otra cosa que tiene esto, que uno puede ver la opción aquí, que dice URL Entry.
en donde presionarla, te va a salir. ¿Cómo se puede hacer esta misma consulta del motor? A través de un WhatsApp. Entonces, aquí te da el ejemplo, que aquí se escribe el dominio, que en este caso de nosotros sería motordedecisiones.clave.app.site o .sale, dependiendo de cómo esté configurado. Y esto tiene que ir, sí o sí, para poder hacer la evaluación. Y aquí te indica que es un método POST. Y te da, cuál es el body que tienes que enviarle. Entonces en este caso, puedes usar los mismos usuarios y contraseñas que uno ingresa al motor. El DNI en este caso, como estamos con versión Chile, es el root. Tiene que ser con el guión. El tipo DNI en este caso. Si es de Chile, es 1 o 2, que 1 sería natural, y 2 jurídico. Y aquí te muestra el data entry, que ya estaba creado. Entonces aquí uno le envía las variables. Y después se evalúa, dependiendo de dónde quiere integrar este WhatsApp. También tenemos las variables, de data entry de salida, donde aquí se configuran las variables, que yo quiero que se muestre, al momento de evaluar. Por ejemplo, en este caso, nosotros integramos que, nos mostrará el monto, el plazo, la cuota y la edad del data entry, que se creó, y las 3 variables workshop que creamos, que fue costo de producción de promedio, renta promedio, y resultado operativo, y luego el jurídico. Esto sí lo separa, para natural y para jurídico. Y aquí se muestra, el origen de donde quiero obtener las variables. Por ejemplo, si quiero obtener alguna de Cinecoffee, le selecciono Cinecoffee, y si quiero mostrar edad, debería visualizarse. Trate de buscar edad, pero parece que no sale aquí. Y ahí se puede ir después agregando, y se van a ir mostrando. Hay una parte, que es User Workflow Approval, que lo que hace es esa parte. Por ejemplo, en solamente tenemos un usuario. Aquí le da, la opción de si puedo editar. Puedo activar, el ristier, por ejemplo si yo quito. La opción de si puedo editar. Puedo activar, el ristier, por ejemplo si yo quito una de estas acciones. Y hay, por ejemplo, Model Maker. Vamos a desactivarlo, y lo vamos a mostrar para que se entienda. Nosotros tenemos el Model Maker, el Tester, y el Approval. Nosotros solamente desactivamos el Maker. Entonces aquí no nos da la opción de duplicar ni editar. Lo bueno de esto es como, para indicar que solamente algunos, solamente pueden ver lectura, y el invisible, el que está activo, y eso es cuando uno tiene más usuarios, que son usuarios de venta, o usuarios, de otras secciones. Voy a realizar una evaluación, donde vamos a agregar, datos random, y aquí seleccionamos, ROM es para persona natural y root para persona jurídica. Y ahí va a empezar la evaluación, en donde aquí le van a mostrar, qué es lo que está realizando en ese momento. Por ejemplo, obtención de datos. Cuando empieza a devolver, si fue exitoso. Por ejemplo, acá dice, finaliza Cinecoffee, igual no se alcanza a ver muy rápido. Porque esto va muy rápido. Entonces acá por ejemplo, aquí salió el warning, porque dice que el resultado operativo es negativo, liquidez inadecuada. ¿Por qué? Porque la variable resultado operativo salió en 0, y la condición era que si era menor o igual a 0. Entonces aquí, salen las variables, que se configuraron, el monto, el plazo, el costo de producción promedio, la renta promedio, y el resultado operativo. Y a su vez también sale la información, que se puede configurar también. Pero esto está predeterminado, que es el servicio de actividad comercial. Servicio puesto interno, servicio de actividades, en donde si nosotros te creamos aquí, y le damos actividad comercial, te va a mostrar toda la información comercial de la persona, o de la empresa. El rating, salió en una posición de 499. Entonces aquí va a visualizar en qué clasificación quedó. Entonces quedó en la C, que significa que se le asignó el riesgo alto. Se recomienda garantía colateral, situación extendida, y aquí salió la información del Richter, que salió J, que en este caso sería rechazado. Entonces si nosotros vemos aquí en el tema del recorrido, nos va a mostrar cuál fue el recorrido del árbol que dio. Por ejemplo, monto de morosidad es igual a 0, monto de proceso igual a 0, número de consulta es menor o igual a 100. Y aquí es donde falló. La renta promedio es menor o igual a 500.000. Entonces como no fue positivo, se fue al lado contrario. Y pregunta si la renta promedio es menor o igual a 1.000.000. Entonces en este caso si no me equivoco, la renta salió 1.000.000.
entonces saldría por el lado positivo. Y el resultado operativo sea mayor a 0. En este caso el resultado operativo salió 0. Por eso dio J. Este sería como la evaluación que se visualiza a los clientes. Aquí pueden agregar todas las variables que la empresa necesite para poder evaluar. Acá nosotros también podemos crear usuarios. Creamos los usuarios con el nombre, el apellido, correo, y el estado significa que, si creamos aquí en este momento, se le crea una contraseña. Y si es activo, se le envía la contraseña al correo. Aquí se le asigna el perfil. A continuación, ¿a qué se refiere con los perfiles? Y ahí se va creando el usuario. El usuario también, que los que ya están creados. Se pueden editar, se pueden cambiar el perfil, o algún otro tipo de edición. Se puede restablecer la contraseña, que en este caso, si no me equivoco, se envía al correo, y se puede bloquear un usuario. En caso de que la persona ya no esté en la empresa, se bloquea. Ahora vamos a ver los perfiles. En donde, aquí solamente tenemos creado un perfil. Entonces aquí podemos editar el recurso. Aquí se crea con la abreviatura. El nombre del perfil, ¿a qué industria va? Porque esto puede ir a diferentes industrias. Y aquí, es donde se seleccionan la información que quieren que vean. En el menú, por ejemplo, si es alguien de venta, él solamente necesita revisar la evaluación y ver el historial. No necesita hacer ninguna otra configuración. La configuración se hace con el administrador, o otro usuario que se añade, o un ejecutivo. A lo mejor ejecutivo también puede hacer, crear variables. Entonces ahí, solamente se le configura la configuración que se le da, para que él visualice. Eso se me olvidó mostrar. El historial, que aquí se va mostrando. Todas las evaluaciones que se han realizado. Hasta el momento, se ha realizado una nomás, que acabamos de realizar, y aquí se puede ir viendo a los días anteriores. Pero lo que no se puede hacer, por ejemplo, ver más de 2 días. Da un aviso, solamente un día más. Si lo hace de más, se vuelve más lento el proceso de poder visualizar todo. Entonces la idea es solamente un día. Y se va buscando, y se va mostrando todo lo que se ha evaluado. En ese día, por ejemplo, el 12. En este caso el 12 no se lo ha evaluado nadie. Entonces va a mostrar vacío. Y aquí uno puede generar el dashboard, que le va a visualizar lo mismo que cuando hizo la evaluación. La misma información. Les voy a mostrar también otras opciones que hay. Tenemos el System Option. El System Option es para poder hacer configuraciones en el sistema. Por ejemplo, aquí en la configuración del Ristier, tenemos activado árbol manual. Si nosotros le damos clic a que sea matriz, nosotros vamos al Ristier, y ya no nos va a aparecer el árbol manual. Nos va a aparecer el tema de una matriz. Entonces aquí se va seleccionando. Esto creo que no está configurado todavía, pero se va seleccionando. Y se van poniendo como rangos. Si volvemos al System Option, también tenemos la opción de Machine Learning. Este Machine Learning es el árbol que se crea a través de un PMML. La Machine Learning. Aquí se visualiza, por ejemplo, cuál es el árbol, la descripción del PMML que se ingresó, que ahora voy a indicar, donde se ingresan los PMML, y todas las variables de todos los nodos. Y aquí debería ser configurado un árbol, dependiendo por sí solo. Esto no se edita a través de un PMML. Vamos a dejarlo como árbol manual. Y les voy a mostrar el PMML. Ese era, no, Model Plot, en donde aquí, se selecciona un archivo, y se va ingresando el PMML. Y aquí va a salir toda la información del PMML. En este momento no tengo un ejemplo, como para poder darles, pero en el momento que se selecciona un archivo, y se verifica, y se valida, debería indicar si es un Ristier o un Score. Están las dos opciones, un Ristier o un Score. Aquí se van cargando los datos. Y acá se hace como un match de las variables. Por ejemplo aquí, va a salir, en la primera opción, el origen de la variable. Yo creo que la primera variable venga de Sinacofi, y sea el número de exportación. Y aquí, abajo, les va a salir el nombre de la variable que está configurado dentro del PMML. Para la persona que hizo el PMML debería indicarnos a qué variable hay que hacerle match. En el momento de guardar, se va a seleccionar todas las variables. Aquí van a salir todas las variables que están configurando, tanto dentro del Score, como del Ristier. Si en el Score
Se asignaron 4 variables. Aquí van a salir 4 opciones. Esto es solamente visualización. Después al momento de confirmar las variables, se activa, y se deja en esta parte de aquí. Entonces aquí, por ejemplo aquí hay un applicant score, que no sé si está funcionando ese. En el momento de activar, en el momento de hacer la evaluación, pregunta si hay un PMML activo. De score por ejemplo, y va a ir a la configuración de este score, y va a mostrar el resultado del score. El score es por números. Y acá se puede hacer una prueba. Pero en este caso, como no tenemos un PMML, no lo podemos probar. También tenemos el Answer Type Business en donde aquí, se le puede hacer clasificaciones. En donde si yo quiero, que salga que sea muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno, y aquí se puede elegir el origen de la variable. Un ejemplo Data Entry, y vamos a poner edad. Si la edad tiene que ser mayor o igual a 18. Un ejemplo, esto va a ser bueno. Entonces le asignamos bueno, como para decir, es mayor de edad. Pero si es menor o igual a 18, es muy malo porque no se le puede dar un crédito a una persona de menor edad. Entonces aquí se va seleccionando, creando las variables de adverting o más conocido como ATB. También tenemos el ejecutor de script, en donde se pueden hacer. No tengo un ejemplo en este momento, pero se pueden hacer configuraciones de script. Por ejemplo, acá tenemos una ayuda en donde nos dicen de dónde sacar la información. Por ejemplo, si yo quiero obtener la información del data entry, tenemos la función que se llama Search Easy, en donde nos toma la información y el parámetro. Y el parámetro el cual quiero obtener. Está el objeto que se llama información eval, que es toda la información que trae de la evaluación. Siempre al final del ejecutor script tenemos que hacer un return del valor. Y aquí hay un ejemplo de lo que se puede hacer en el script. Por ejemplo, acá en esta parte se están tomando todas las cotizaciones que trajo de PreviReft. Aquí puede ser cualquier buró externo para obtener la información hasta el data entry. Esto siempre va a ser texto. Entonces, en el momento que si esto es un objeto, con varias informaciones, se tiene que pasar a JSON.parse para obtener toda la información que tenga ese objeto. Si nosotros sabemos que a lo mejor la información que queremos tener es un número, no tenemos que darle esto, pero tenemos que multiplicarlo por 1 porque esta parte lo retorna en texto. Y después, al final de esto, siempre es con return. Variable X. Porque todo depende de la información que se tenga que calcular. Esto se guarda con el nombre, el tipo de persona, si es natural o jurídico, y el tipo de datos, si es texto o numérico. La información que retorna, después de ya haberlo guardado, esto se puede probar. Si no me equivoco, acá también tiene la opción de probar una vez por lo menos para poder activarlo. Entonces, aquí se ingresa el número de documento que ya se haya hecho una evaluación y se ejecuta o se prueba. Y aquí va a salir el resultado. Aquí está dando números asignados en el momento. No es que venga de alguna información. Entonces, si nosotros ponemos, acabamos de, y lo programa, y aquí da que es 70.000, y que es número, y ahí uno va probando si el cálculo lo está haciendo bien o no. También en caso de que esta información salga nula y nosotros elegimos que es un numérico, se tiene que validar antes dentro de aquí mismo, indicar si es igual a nulo, que dé 0. También tenemos la parte de Engine Optimizer, que esa es la que se está validando ahora, en donde se puede seleccionar el proceso de evaluación. En este caso, solamente tenemos Answer Type Business y Business Ratio, en donde se puede después elegir la variable para saber. La idea del Engine Optimizer es el camino que quiero seguir para poder evaluar. Por ejemplo, si quiero ir a Sina Coffee, se le ingresa aquí Sina Coffee. Que vaya primero Sina Coffee, antes de ir al Ristier, un ejemplo. O antes de ir a variable workshop. Y ahí se va viendo cómo, asignando un recorrido. En el caso de que, el Ristier, sea igual a J, yo quiero que este proceso termine y no siga la evaluación. Entonces le agregamos una acción, en donde la acción se puede indicar qué es lo que yo quiero retornar. Un ejemplo, si es una J, extinct y R, que es rechazar, esto lo va a rechazar automáticamente. Todavía se está trabajando en este módulo, entonces no mucho se puede explicar visualmente, pero esa es la lógica del Engine Optimizer. Poder cortar la evaluación. Acá también tenemos el ejecutor de multi-ristier, que es lo que yo les comentaba antes, que se pueden crear varios ristier.
pero solamente ha activado uno. Entonces aquí se puede poner una condición, donde acá se elige la fuente. Vamos a elegir una variable workshop, por ejemplo, si el resultado operativo es menor o igual a 0, en un ejemplo. Lo agregamos aquí. Si el resultado operativo es igual o igual a 0, entonces yo quiero agregar una ejecución. Y aquí agrego una ejecución. Y la asigno. Y aquí selecciono el árbol decisional, que yo quiero que ejecute, cuando el resultado operativo sea menor o igual a 0. En este caso tenemos un puro árbol. Entonces aquí debería salir todos los árboles activos. Si no es menor o igual a 0, entonces aquí yo puedo agregarle otra condición, que diga, que de nuevo la variable workshop. Si la renta es mayor a 1.000.000, por ejemplo, agregamos la condición, yo quiero que ejecute otra condición, otro árbol decisional, pero si no es mayor o igual a 1.000.000, yo quiero que ejecute otro árbol. Y así se va decidiendo qué árbol quiero que ejecute según tal acción. Eso sería por lo menos el multiristier. Lo voy a anotar aquí. Vamos a eliminar esto porque como es de prueba. Y se pueden ir eliminando. No sé, ya, si uno elimina el nodo anterior. Es decir, que está conectado con algo. Si lo elimina, da la opción de eliminar todos los nodos hasta el final. Y se elimina todo. Esto no va a funcionar a no ser que esto se active. Sería como eso más que nada el tema de la configuración del árbol. Porque hay varias secciones que aún, o no están, complementadas, o, todavía no se han probado. Bueno, acá tenemos la conexión también de Web Service, que son toda la información, de los buros que están conectados. No me sale nada, aquí debería salir todas las conexiones de buros. Por ejemplo, Sinacoffee, Trans Junior, XFAP, AM, Troeora, Shadok, varias. Entonces ahí, aquí en esta se pueden como configurar las contraseñas, y cada cuánto quiere que vayan a los buros. Eso sería más o menos lo que es el motor de decisiones.